Got it? Muy buenas tardes. Got it. Es un placer estar con ustedes. Muchos ya me conocen, ¿verdad? Pero para aquellos que no me conocen, Continúa. no lo crean, soy originario de México, de Durango, la tierra de los alacranes, ¿verdad? Mi esposa es como decimos acá, del estado de Texas. Y nos conocimos y ya tenemos en California desde el 86 que venimos a estudiar en el seminario y empezamos el pastorado en el 1981. Dije ya que 44 años, algo así, pues digo ya. Y también soy consejero profesional, tengo 20 años de experiencia trabajando en eso, aunque supuestamente estoy jubilado de eso, pero al momento trabajo un tiempo parcial con Lane Care en Fresno, en el área de consejería, ¿verdad? Y pues en esa área pues siempre nos corresponde trabajar con personas que tienen necesidades, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de el tema entendiendo los traumas. O ¿qué pasó? No es la pantalla, esta es la pantalla que quiero, ¿no? Y vamos a tener oportunidades en ciertas ocasiones de compartir, pero permítanme hacer unos comentarios iniciales. Uno es que nosotros vivimos como cristianos, vivimos y trabajamos y ministramos en un ambiente donde no solamente somos seres humanos, también luchamos con principados, poderes y por el otro lado Dios que está. Entonces es difícil simplemente ver a las personas como personas, sabiendo que hay poderes malignos que siempre tratan de empeorar las cosas. Y por otro lado está Dios siempre queriendo que crezcamos a través de todos los procesos. La segunda cosa es que para iniciar quiero diferenciar entre lo que es un trauma y lo que son los eventos traumáticos. Hay eventos que quizás todos hemos vivido que aparentemente o se pudieran decir eventos traumáticos, pero no necesariamente son traumas, o sea, no desarrollamos las cualidades características de un trauma. Y ustedes ven allí que hay diferentes niveles de trauma, ¿no? Pero un versículo muy conocido por todos nosotros es este, ¿no? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también les predestinó y a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo maravilloso de esto es que Dios usa las situaciones que nosotros vivimos sin importar de dónde vengan. Si son a causa de nuestras decisiones, si son a causa de situaciones que enfrentamos o si vienen del enemigo, Dios se compromete a usar esas cosas para nuestro crecimiento, ¿no? Y eso de plano es una maravilla, ¿no cree, verdad? Yo he hablado con personas que han pasado por una gran cantidad de traumas muy pesados, pero ahora que conocen al Señor, ahí están diciendo, yo sé que Dios me permitió pasar por esto porque Él quiere usar esto en mi vida para ayudar a otros. Y digo, wow, qué increíble, ¿no? Eso es una maravilla llegar a ese punto, ¿no? Pues no olvidemos eso de que las situaciones que vivimos, las vivimos, pero hay una razón por
por la cual Dios, o hay una forma en que Dios trabaja para que nos ayude a bien y le ayude a bien a otros. La segunda quería esto, ¿verdad? Dice Michael Maxiox, que sabe cómo se dice Pastor, si está compartiendo su screen, no vemos su screen todavía. ¿Oh, no? No, disculpa. Realizo que tal vez andaba leyendo sus... ¿Cómo? Entonces le digo, porque está, a ver, permítame. El botón verde en el medio de Zoom, ¿sí lo ve? Oh, que permita, ok, ya. Déjenme. Es lo que pasa cuando no es un experto, ¿no? No es el primero. Igual. No será el Igual qué barbaridad. ¿Dónde se quedó este ya? Si abre Zoom, ajá. Ahí va a ver la opción de... Ok, ahora sí, ya. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí lo miran. Ahora sí, pastor. Oh, ok. Ahora sí, va. Entonces seguimos. Entonces, dice, este es un conocedor de los temas del trauma. Dice, existen personas que al enfrentarse a un trauma o a una desgracia permiten que éstas los superen. Es decir, que los traumas los dominen, ¿verdad? Pero hay otras personas que no lo permiten y que consiguen continuar con sus vidas y sin problemas. Incluso muchas personas llevan esta actitud a un nivel superior y transforman ese trauma en algo positivo. Es decir, que ese problema los ayuda a desarrollar recursos para sobrevivir y crean una posesión, no una. Entonces digo, es increíble eso y yo creo que eso es importante que nosotros estemos conscientes de eso, ¿verdad? Por esa razón. Todos conocemos nosotros Hechos 9, 1 y 10, ¿verdad? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que este fue un evento traumático? ¿Ustedes creen que para Saulo fue un evento traumático esto o no? Sí. Pues sí. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Hace poco leí la historia de un señor que la noche anterior él se acostó y todo estaba bien y en la mañana amaneció ciego, ¿no? Y ciego permanentemente, ¿no? Los doctores no podían hacer nada por él. Y es increíble que lo que le pasó a Saulo era un evento traumático. Ahora, si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿fue un trauma para Saulo lo que le pasó? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que sí fue algo traumático para él porque nos damos cuenta que era un hombre
se puede decir valiente, ¿no? En frente de los hombres que él comandaba. Entonces, caer él en esa ceguera de sus ojos, para él fue algo que traumático y a la vez lo marcó. Pero a pesar de eso, él fue como conoció a Jesús. Ya, la pregunta que hice que si fue un trauma para, no, sí fue un evento traumático para él, pero fue un trauma para él, ¿verdad? O sea, vemos en la vida de Saulo los síntomas que una persona traumada tiene. Esa es la pregunta que estoy haciendo para distinguir entre lo que es un evento traumático y lo que es un trauma. Sí, fue un trauma para él, ¿no? Claro. ¿Ustedes ven síntomas de trauma en la vida de Saulo después? No. No. Yo creo no. No, no. Fue un momento, no fue un trauma. Fue pasajero. Fue un evento. Fue una experiencia maravillosa. O sea, él, ya sea por su fe en Dios, lo que sucedió en el evento, él no desarrolló síntomas negativos, sino al contrario, ¿no? Entonces, quiero simplemente recalcar que hay una diferencia entre pasar por un evento traumático y caer en lo que nosotros le llamamos un trauma, en que ahorita vamos a hablar de los síntomas que eso causa. Por ejemplo, hace años conocí a una persona muy deprimida, al grado que le costaba funcionar en su vida diaria. Y decía que era porque perdió un hijo, ¿no? A mí con el tiempo empecé yo a hacer preguntas, le pregunté yo, ¿cuánto tiempo hace que murió su hijo? Dijo, hace 10 años. Hace 10 años. Número 2, también le pregunté, ¿y usted fue su único hijo? No, dice, tengo otros 9. Quedó traumado. Atado. Sí, pero esta persona no podía cuidar de sus 9 hijos. Ya tenía años, porque todos el hijo que murió fue su primogénito. Todos los demás nacieron después, pero ella no podía cuidarlos por la depresión que se llevaba. Entonces uno dice, wow, eso es tremendo, ¿no? Pero uno también a veces se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto? Well, perder un hijo obviamente es traumático, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es válido o es sano, o en cualquier aspecto uno diría, bueno, 10 años después todavía estamos en un ambiente en que no podemos funcionar? Ella no había salido de esa esfera, ¿no? Y digo esto porque yo creo que la palabra trauma se está usando demasiado hoy en día, porque casi cualquier cosa que nos pasa le llamamos que son eventos traumáticos. Y yo creo que a veces la realidad es que son eventos que normalmente suceden. Por ejemplo, si se te muere un ser querido, vamos a decir, si es una persona anciana, uno dice, wow, ok, ¿qué estaba uno esperando? ¿Le duele? Sí, claro que le duele, ¿no? Pero ¿es realmente un evento traumático? No, porque no era esperado, ¿no? Si le dicen a alguien, lo diagnostican con una enfermedad mortal y muere, no es un evento traumático porque todos sabemos que es normal, y en cierta forma todos sabemos que es normal morir. Ahora,
quiero recalcar esta parte, ¿verdad? De que la gente que verdaderamente sufre de traumas les afecta en muchas maneras, ¿no? Y tiene efectos bien tremendos, como por ejemplo, en la rueda allí dice, ¿verdad? O sea, lo que le llamamos los efectos colaterales o los problemas colaterales que hay de un trauma, ¿no? Tienen 4 veces la probabilidad de convertirse en alcohólicos, ¿verdad? O drogadictos. Tienen 4 veces la probabilidad de tener enfermedades transmitidas sexualmente. Y uno diría, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque a veces cuando no estamos bien mentalmente o emocionalmente, buscamos alivio en cosas que no son sanas, ¿no? Hay gente que lo hace comiendo, hay gente que lo hace de diferentes, y a veces lo hacen teniendo relaciones sexuales con, por decirlo, con el primero que salga por allí, ¿no? Tienen 4 veces la probabilidad de inyectarse drogas, tienen 3 veces la probabilidad de usar antidepresivos, tienen 3 veces la probabilidad de ausentarse del trabajo, es decir, simplemente de repente no llegan y a veces pierden su trabajo porque no fueron fieles. Tienen 15 veces la probabilidad de cometer suicidio, ¿no? O sea que una de las cosas cuando uno se encuentra con problemas o con personas que están traumadas es eso, de cuidar de que no estén pensando en quitarse la vida, ¿no? Y quizás después tengamos oportunidad de hablar un poquito de eso, ¿no? Tienen 2.5% veces la probabilidad de fumar tabaco, 3 veces la probabilidad de tener problemas serios en el trabajo y otras cosas. Digo, el trauma no solamente viene el evento, sino juntamente con el evento traumático o con el trauma que uno se carga, vienen muchos otros problemas colaterales, ¿verdad? Y yo diría que no solo son los traumas. Por ejemplo, quizás algunos de nosotros que estamos aquí hemos experimentado lo que es la depresión. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos sentimos deprimidos? ¿Alguien sabe qué hacemos? Pues hay ansiedad. A veces nos aislamos de la gente y nos escondemos por ahí en una esquinita. No queremos hablar con nadie. Ahora, si nos preguntamos, ¿eso es bueno? No, dice solamente aumenta los síntomas colaterales, ¿verdad? Hay algunos que comen demasiado y luego después dicen, ay, que veo, me miro, estoy bien gordo. Y otros que no comen, no duermen. Luego desarrollamos un montón de síntomas que realmente no nos ayudan mucho. Ahora, pudiéramos pasar un buen rato tratando de hablar de eventos que son traumáticos. Hay muchos, pero no todos son así. Por ejemplo, vamos a decir un accidente automovilístico. ¿Alguien de aquí ha tenido un accidente, ha estado en un accidente automovilístico? Llevo 3. Llevo 3. Yo me acuerdo cuando en mi familia siempre nos decía, si tienes un accidente, lo primero que tienes que hacer es meterte al carro y manejar. Pues es lo que menos quiere hacer uno, ¿no? Yo conozco personas que tienen 20 años de no manejar porque tuvieron un accidente. Y entre más tiempo pase, menos van a manejar, ¿no? Entonces, les afecta seriamente porque siempre necesitan rides, ¿verdad? Pero es bien interesante, ¿verdad? Pero puede ser un trauma para algunas personas, ¿no? Obviamente el abuso sexual,
Para algunas personas yo diría el divorcio, aunque el divorcio hoy en día es tan conocido, no sé, pero para los niños obviamente eso es algo que ellos no desean y puede desarrollarse en problemas serios, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de lo que son los traumas, ¿no? Esta es una definición de la Asociación Americana de Psicología. ¿Alguien quiere leerla, por favor? La Asociación Americana de Psicología dice: el trauma es una respuesta emocional a un evento terrible como un accidente, una violación o un desastre natural. Inmediatamente después del evento, la conmoción y la negación son típicas. Las reacciones a más largo plazo incluyen emociones impredecibles, flashback, relaciones tensas e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o náuseas. Si bien estos sentimientos son normales, algunas personas tienen dificultades en progresar en sus vidas. Y esa frase, estos son reacciones normales, pero algunas personas tienen dificultades en recobrar o progresar hacia adelante, recobrarse y sanar. Entonces, es allí donde se convierten en traumas estos eventos. Entonces, es normal que cuando hay un desastre, hay una violación, obviamente va a haber síntomas, ¿no? No somos de piedra ni de palo para no sentir. Entonces, es normal, completamente normal que haya cierta conmoción y a veces inclusive dependiendo los casos, ¿qué dice la gente? Yo no quiero hablar del asunto. Y simplemente quiero pretender que no sucedió y seguir adelante. Ahora, yo siempre le animo a la gente a decir, pregúntate si eso te va a ayudar. Yo sé que naturalmente, porque nos sentimos mal, pensamos que nos va a ayudar, pero la mayoría de nosotros somos suficientemente listos para saber que a la larga no nos ayuda a esconder las cosas. Pues hay reacciones, vamos a decir, de inmediato, pero luego hay las reacciones a más largo plazo y es allí. Yo me acuerdo una vez hablando con una persona, me decía, iba progresando, iba mejorando y un día regresó y dice, yo no sé qué pasó, pero me regresaron los flashbacks, no puedo dormir, constantemente estoy pensando en eso y entonces yo le dije, ¿y qué pasó en la semana? Nada pasó. Yo le dije, bueno, cálmate, le digo, vamos por parte, ¿verdad? Entonces la guié por el proceso de la semana y cuando estaba yo haciéndole preguntas, que por dónde anduvo, qué estaba haciendo, que de repente, dice, ya sé. Este era un tramo relacionado con violencia doméstica. Dice, ya sé. Dice, miré un coche como el que tiene ese hombre, ¿no? Y entonces mirar ese coche le regresó todos los síntomas muchas veces de largo plazo, que le quita la paz, que todo eso, ¿no? Entonces, uno a veces, como en este caso, la persona decía, no, yo no sé qué está pasando conmigo, yo va bien, y ahora ya no puedo dormir, ya me siento tan ansioso, no me siento tranquilo. Y entonces empezó a tener muchos pensamientos negativos hacia ella, pero no era el caso, simplemente era que algo le había como que hecho pensar una vez más en el evento que había sucedido. Eso es importante. Ahora, quizás yo no sé si conocen la palabra flashbacks, pero se usa en español también. Lo que son los flashbacks son los recuerdos recurrentes o realmente no son recuerdos, son experiencias recurrentes, ¿no? O sea que la persona no recuerda lo que le pasó, revive lo que le pasó, ¿no? Literalmente creen que están una vez más ahí. Por ejemplo, en el caso de abuso sexual de niños,
la persona es adulta, pero si tiene un flashback, hágale cuenta que es una niña que alguien está abusando de ella, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, esos son los mentados flashbacks y es bueno diferirlo de los recuerdos, porque una cosa uno es recordar su pasado, otra cosa es revivir su pasado, ¿no? E involuntariamente. Y el trauma hace eso si se convierte en un verdadero trauma. Ahora, no solamente, por ejemplo, los doctores usan trauma, por ejemplo, la medicina usa el término para describir lesiones que dañan a un organismo. Por ejemplo, en el caso mío, en el 2005 yo sufrí un trauma a mi pierna izquierda porque me la quebré, ¿no? Entonces, cuando fui al hospital, pues eso es lo que dicen los médicos, ¿verdad? Entonces, hay traumas físicos, pero también nos pueden afectar psicológicamente. Psicológicamente, se usa el término para describir daño al estado emocional y funcional que ocurre al resultado de un acontecimiento gravemente agobiante. Ajá. Entonces, es lo que estamos queriendo. Entonces, nosotros estamos ahí, trabajamos, ministramos en la iglesia y a veces nos encontramos con situaciones de personas que están viviendo ciertas cosas y a veces si no tenemos los recursos o las destrezas necesarias, pues cómo ayudarles. Decirle a una persona que sufre de un trauma, ya nomás olvídate eso, les aseguro que no ayuda, sino empeora esa. Entonces, muchas veces la impaciencia nuestra, ¿no? Dice, decimos cosas bien intencionadas, pero honestamente a veces dañinas, ¿no? De veras de todo corazón. Como decía, perder un ser querido puede ser un verdadero trauma. Yo conocí a una señora que perdió a sus papás cuando ella era adolescente, ¿no? Pero si tú la mirabas y la conocías, tú mirabas ese trauma en ella, pero ella de ninguna forma admitía que eso le estaba afectando. Dije, wow, qué interesante. Por nada del mundo quiere hablar de eso. Si está sufriendo, si tiene ciertos síntomas, pero cree que simplemente son problemas de la vida y lo que ella estaba sufriendo no eran simplemente cosas de la vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pastor. Mande. Bendiciones. Igualmente. Estabas diciendo de la señora que perdió su hijo o su niño hace 10 años. Y yo digo que no todos actuamos lo mismo. Eso uno tiene que entender también. Porque cuando mi mamá, su hijo se murió aquí en los Estados Unidos, él era, yo creo que el último era. Ella se tomó muchas pastillas, pero ella tenía más niños en la casa. Yeah. Entonces necesitaba ella ayuda. Ella no sabía cómo recuperarse de eso. Dice, perdí a mi baby. Yeah. You know? So, depende de la persona. No depende del trauma. Depende cómo la persona reacciona con la trauma. Sí. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo, que no debemos asumir que una persona que pasa por un evento traumático automáticamente va a desarrollar los síntomas clásicos del trauma. Yo sé que algunos de nosotros hemos pasado por eventos traumáticos, pero nos hemos recuperado, estamos bien.
entendimos que de alguna forma Dios permitió cierta cosa en nuestra vida y que Él lo va a usar para bien, que en cierta forma tiene que ver con algo que se llama la resiliencia, ¿no? Por ejemplo, los eventos traumáticos, algunas de las reacciones comunes ante los traumas son incredulidad, endurecimiento emocional, ¿verdad? O sea, y no es necesariamente intencionalmente que estén negando, que se sienten de cierta forma, simplemente porque las emociones son tan fuertes que en el momento pues no se sienten. Yo no sé si usted ha notado, si ha estado en un accidente automovilístico y entonces le pegaron a su auto y usted le preguntan, ¿le duele algo? Y usted dice, no me duele nada. Pero pregúntele eso 2 días después o 3 días después. Piensan los dolores. Yo cuando me quebré mi pierna, la gente me decía, ¿te duele? No, yo no sentía nada. Entonces, en el momento, por ejemplo, el cuerpo reacciona y tiene su sistema para apagar el dolor, ¿verdad? Pero entonces emocionalmente también. Pesadillas, por ejemplo, son muy comunes, interrupciones en los sueños, ya sea por ansiedad o por diferentes cosas, malhumorados o enojo, irritabilidad. Es muy común, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, vamos a decir, está de mal humor, ¿cómo actuamos nosotros? Más. La defensiva, ¿no? A veces se nos acaba la paciencia muy rápido y ya queremos ponerlo en su lugar, ¿no? Hermano Juan. Mande. Dios le bendiga. Amén. Puedo comentar una experiencia que yo tuve y algo que yo experimenté hace, bueno, ya casi 28 años. No, perdón, 26 años. Nosotros vivíamos en Los Ángeles. Fue cuando nació mi niña. Mi esposo se vino a Fresno a trabajar y me dejó sola ya con la niña y en la casa de una hermana. Para esto se metió un hombre a robar en la noche. Pero yo peleé con ese hombre. Fue un trauma para mí muy fuerte. Claro. Muy fuerte porque cuando él entró, en el momento yo sentía como valentía y peleé. Peleé por mi vida. Yo digo así, ¿no? Ahora. Y ahora me da risa, pero en ese momento yo estaba nerviosa. Claro. Cuando este hombre se va, empecé como a llorar en la casa de la hermana que vivía cerca de donde yo estaba viviendo. Pero al pasar el tiempo, la forma en como yo iba superando este trauma para mí, fue que yo hablaba sola. Yo hablaba sola y como que repetía y repetía y repetía y como que yo quería decirle al hombre que había estado ahí adentro cómo yo me sentía. No sé si este trauma, bueno, no sé si fue trauma, así como ahorita lo estamos mirando, pero al mirar todo lo que yo hacía cuando mi esposo se iba a trabajar era miedo, ansiedad, era cómo cuidarme de un lado, de otro, era algo que yo no podía entender. Ahorita lo estoy mirando y yo digo, emocionalmente sí quedé mal, pero con el tiempo he ido como, no me estanqué en ese momento, sino que he ido, como decía usted hace un momento, hay cosas en la vida que Dios permite. No sé si esto lo permitió el Señor por algo, pero sucedió. Pero
al pasar el tiempo yo me he dado cuenta que muchas cosas quedaron en mi interior y que he ido trabajando, sanando. Como decía hace un momento, pero eso me dio risa porque con la comida era que yo me defendía, como que era algo que yo quería llenar ese espacio. Pues esas son las cosas que a veces pasan, pero a veces no tenemos ni siquiera el lenguaje y a veces pensamos que lo que nos está sucediendo no es normal y entonces no compartimos, no hablamos con otros. Y es interesante que una de las cosas muy comunes en el evento de trauma es que la gente se olvida de las cosas que sucedieron, ¿no? Y a veces cuando empieza uno a hablar con el tiempo, a veces recuerdan cosas, ¿no? Pero sí son cosas que nos ocurren, pero la mayoría tarde o temprano nos recobramos el equilibrio y seguimos adelante, ¿no? Entonces, eso es lo bueno y eso es lo que nosotros buscamos en ayudar a otros, ¿no? Algunos, por ejemplo, inclusive se sienten, vamos a decir, en el caso, vamos a decir, un accidente donde alguien falleció, se sienten culpables porque sobrevivieron, ¿no? Recuerdo un muchacho que él y su amigo andaban tomados y tuvo un accidente, su amigo murió y era su mejor amigo y era un verdadero trauma para él, ¿no? Por eso, ¿no? Esto lo que es hipervigilancia, eso es siempre tener que saber lo que ocurre a mi alrededor, ¿no? Quién está detrás de mí y todo eso, ¿no? O sea que es parte también de la ansiedad, ¿verdad? Que la hermana decía, ¿no? A veces cuando se vuelve un problema más serio es cuando perdemos la esperanza, es decir, no creemos que esto va a mejorar. Y es ahí donde empieza a aumentar el peligro de suicidio, ¿verdad? Porque no tenemos la esperanza, perdemos esa habilidad de mirar cosas mejores en el futuro. A veces, como ya dije, consumimos alcohol o drogas, nos aislamos de otras personas, y etcétera, etcétera. Y todas esas cosas, pues honestamente, pues no son muy buenas, que digamos. Estoy mirando, ¿qué horas son ya? Estamos bien, pastor. 7:12. Vamos bien. Ok. Hablemos de otro tema relacionado a esto, que es el estrés, ¿no? Porque cuando uno, vamos a decir, si tú estás bien, estás emocionalmente equilibrado, no tienes mucho estrés en tu vida y pasas por un evento traumático y si tienes las destrezas necesarias te vas a recuperar del evento, vamos a decir, en poco tiempo. Pero sabemos que entre más estrés tiene una vida, más tiempo se lleva y más fuertes son las experiencias y las cosas traumadas, ¿no? Entonces es importante a veces, vamos a decir, estar al tanto de cuánto estrés traemos en la vida. Y no es que nadie dice yo quiero estar estresado, nadie dice eso, pero por allí a veces se oye, dice, yo estoy muy estresado. ¿Nunca han oído eso? Sí. De vez en cuando se oye por ahí, ¿no? El proceso, el estrés influencia el proceso de recuperación de los traumas, ¿no? El proceso de recuperación se llama resiliencia, ¿no? Es una palabra, no sé si la conocen en español, pero hace tiempecito la encontré por ahí, ¿verdad? Que es el proceso de recuperación de eventos difíciles o de cosas difíciles, ¿no? Que todos nos recuperamos de alguna forma u otra. Entonces, el estrés, aunque es parte de nuestra vida, como lo vamos a ver al ratito, todos tenemos que ir manejando esto para que no
se aumente y nos debilite a varias cosas. Entonces, como en este caso, aquí en un árbol, y estas cosas de acá, pues son cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Entonces, dependiendo si es uno niño o si es uno joven o es un adulto, pero son cosas que uno sufre, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los hispanos somos muy dados a los apodos. Yo detesto los apodos, porque cuando yo fui niño, a mí los apodos, había una persona en mi vida que me hizo mucho daño con los apodos. Entonces yo detesto los apodos y nunca me van a oír a llamar a alguien por su apodo, ¿no? Porque no, digo, yo tengo un nombre, la gente tiene un nombre, ¿no? Pero nomás uno de esos eventos que a veces por las cosas que uno vivió se le quedaron y marcaron la vida de uno, ¿no? Entonces, todas estas cosas como el abandono físico, emocional, divorcio, enfermedades mentales, encarcelamiento, no tener un hogar donde vivir, violencia doméstica, etcétera, etcétera, son cosas que a veces pasan en la vida, ¿no? Y no es que nadie se esté buscando estas cosas, pero a veces la vida nos las trae, queramos o no. Entonces, aparte de eso, de eventos, experiencias adversas en la niñez, hay a veces el ambiente comunitario en el que vivimos, ¿no? Vivimos, quizás nos criamos en una pobreza, discriminación, disrupciones en la comunidad, falta de oportunidades, movilidad, violencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los que me conocen saben que yo me crié en un rancho, decíamos allá, allí ni las cucarachas quieren vivir, ¿verdad? Y mi deseo más grande siempre fue salirme de ese rancho tan pronto que pudiera, ¿no? Pero yo me salí del rancho, pero el rancho no se salió de mí, ¿no? Porque por años, y aun cuando fui cristiano, cuando la gente, a veces, de vez en cuando me encontraba alguien que era de allá a mi tierra y me decía, oh, tú eres de ahí, y yo le decía, mejor saca la pistola y méteme un balazo, prefiero que me tire un balazo a que me recuerdes de dónde soy. Porque para mí, el lugar donde yo me crié, los pensamientos que yo tenía sobre eso marcó mi vida, hasta que Dios hizo una obra y me hizo saber que yo estaba mal en eso y que Él no miraba las cosas como yo. Pero no es difícil imaginarse, por ejemplo, que si una persona, vamos a decir, una persona se crió en un hogar donde sus padres pues eran borrachos, no se llevaban bien con nadie, me entiendo, un hogar muy insano y el hogar se conocía de esa manera. Entonces ese hijo o esa hija se crece y ¿qué es lo que esa persona piensa de sí mismo? Bueno, piensa que lo que vivió o como fueron sus padres marcó su futuro, ¿no? Y es lo que ellos son. No necesariamente es así, pero yo creo que a veces hay que tomar en cuenta que lo que la gente vive, aunque para nosotros no sea importante, para ellos lo es. Yo hoy me fascino, yo cuando le cuento a la gente mi historia, me dicen, wow, tienes una historia bien fascinante. Le digo, bueno, esa no era mi opinión, les aseguro que no era mi opinión sobre mi historia, ¿no? Es lo que menos quería saber de mi historia. Pero eso es algo que tenemos que reconocer, ¿verdad? De que hay cosas que pasamos, experiencias que pasamos, hay decisiones que hacemos y hay ambientes en que vivimos no por decisión, sino porque no había más. Muchos de ustedes saben que yo aprendí a leer y escribir ya de grande, ¿no? ¿Por qué? Porque nací en un lugar donde no había escuela y ahí trabajo y eso era todo. Entonces,
dice, es muy fácil uno pensar, bueno, eso marca mi vida. Bueno, nosotros ahora ya de cristianos sabemos que no es así. Dios es el que marca nuestra vida, pero Dios usa las cosas para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo personalmente he aprendido. Entonces, el estrés, aunque nos guste o no, tiene efectos sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, a veces los dolores de cabeza, infección sanguínea, músculos tensos, contracciones musculares, irritación de piel, falta de aliento, fatiga, son a veces los síntomas de demasiado estrés en nuestra vida. Los síntomas mentales, por ejemplo, las preocupaciones. Gracias a Dios que aquí nadie nos preocupamos, ¿verdad? Todos estamos bien tranquilos, ¿no? Eso a pesar de que todos sabemos que las preocupaciones no ayudan, pero todos practicamos la preocupación, ¿no? Cuando tenemos demasiado estrés, tenemos dificultades en razonar santamente, hacer decisiones, o nuestro juicio, nuestra habilidad de hacer buenas decisiones sabias, pues hay interferencia, pesadillas, a veces tenemos pesadillas, no dormimos bien, a veces hacemos decisiones apresuradas, mucho negativismo y indecisiones. Entonces, todas estas son cosas que nos pueden ocurrir de simplemente el estrés. Por ejemplo, emocionalmente, pérdida de confianza, muchas cosas, irritación, ansiedad. Entonces, es importante que reconozcamos que el nivel de estrés que nosotros tenemos nos afecta en la vida diaria, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, más al ratito. Miren esta, dice, hay estrés, dice, estrés positivo, estrés tolerable y el estrés tóxico. Entonces, el estrés positivo se llama así porque realmente es el estrés necesario para funcionar bien, ¿no? Si ninguno de nosotros tuviéramos estrés en nuestra vida, quizás no nos levantaríamos de la cama en todo el día y estuviéramos, ¿no? Entonces, es bueno tener cierto nivel, pero es momentáneo. Por ejemplo, vamos a decir, donde dice abajo, si yo voy a la escuela y me toca un examen final, ¿me voy a sentir estresado? Pues es probable, ¿no? Que me voy a sentir estresado en ciertos casos. Y uno dice, bueno, eso es normal, ¿verdad? Cuando ya se hace más vamos a decir, más fuerte, entonces ya se vuelve, ya es un estrés que si persiste se vuelve tóxico y nos empieza a afectar negativamente, interrumpir con nosotros. Entonces es importante entender que no todo el estrés que tenemos está al mismo nivel. Por ejemplo, abajo dice la muerte de un ser querido. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Pues sí, nos sentimos desajustados, tenemos que adaptarnos a una vida sin esa persona. Entonces, eso nos causa cierto estrés, definitivamente, ¿no? Accidentes, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decir, son cosas normales si quedan allí. Si no quedan allí es cuando se vuelven problemas. El estrés tóxico ocurre cuando se nos acumulan, vamos a decir que cuando son cosas inesperadas, pero esto ya interrumpe nuestra habilidad de pensar bien, de manejar las cosas de la vida.
puede producirnos enfermedades, cosas por el estilo. Y muchas veces estos son ejemplos como el abuso, la negligencia, el abuso de sustancias, enfermedades mentales, etc. Ahora, antes de seguir, déjenme decirles que el estrés está conectado con los cambios de la vida. Entonces vamos a decir que usted un día estuvo súper enamorado y entonces usted decidió casarse. Entonces, que dice, wow, ese fue el día más feliz de mi vida. Pero en la escala de estrés, el día que usted se casó, usted le metió 100 puntos de estrés a su vida. No solamente las cosas negativas, los cambios negativos nos causan estrés, también las cosas positivas, los cambios positivos nos causan estrés, porque tenemos que ambientarnos, aunque queremos, pero ese ambientarnos nos causa. Entonces, la segunda cosa es que normalmente duramos 12 meses para deshacernos de ese cambio. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que usted se casó, ese estrés ahí va a estar por los siguientes 12 meses, poco a poco se va a ir yendo. Pero vamos a decir que usted pasa por varios cambios en un periodo relativamente corto. Las estadísticas dicen que si usted acumula más de 370 puntos en un periodo de 12 meses, el riesgo de que usted termine en el hospital empiezan a aumentar, ¿no? O sea, tan severo, y es ahí donde el estrés tóxico. Entonces, a veces es importante medir, vamos a decir. No sé quién dijo hace rato que esta semana ha sido súper estresante porque muchas cosas. Yo les digo personalmente, les confieso que yo soy una persona que una cosa a la vez y estoy tranquilo, pero eso es que se me acumulan cosas, híjole, me estresa bien feo. Entonces, ¿qué es lo que mueve la escala de positivo hacia tóxico? Pues son la intensidad del estrés, qué tanto tiempo dura, si hay eventos repetidos, hay diferentes cosas que nos suceden, es por el estilo. ¿Qué hace que se mueva de tóxico a positivo? Pues es el hecho de que nos enfrentemos a las cosas, el hecho de que busquemos destrezas para aprender a manejarnos más positivamente, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, es importante. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que cuando nos sentimos estresados, empezamos a desarrollar pensamientos negativos? ¿Soy el único o hay alguien más por ahí que...? Sí, pastor. I can relate to that. Entonces empezamos a desarrollar pensamientos negativos. Ahora, ¿esos pensamientos negativos nos van a ayudar? ¿Sí o no? No nos van a ayudar, nos van a empeorar los síntomas, ¿no? Entonces, uno puede decir, por ejemplo, nosotros como cristianos podemos usar la palabra. Yo, por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo sé que esto me está estresando, yo me siento agobiado por esta situación que estoy enfrentando, pero la palabra dice que Dios está conmigo, yo creo que Dios está conmigo, no sé dónde está, no sé qué está haciendo, pero igual yo creo que Dios está haciendo. Yo no voy a adoptar estos pensamientos negativos porque eso niega la realidad de Dios. O sea, yo puedo corregir esos pensamientos negativos con la palabra de Dios y la realidad de las cosas. Pero, por ejemplo, una cosa que yo hago es cuando se me acumulan los problemas y me siento agobiado y empiezo a pensar que Dios se ha olvidado de mí, que el mundo se me está echando encima. Yo lo que he hecho, hago una lista de todos mis problemas en ese momento
Y entonces cuando ya termine de apuntar todas las cosas, todos los problemas de ese momento, entonces hago una lista al lado de todas las cosas buenas en mi vida en ese momento. A mí me ayuda a estabilizarme porque siempre la lista de cosas buenas ha sido a lo menos 2 veces o 3 veces más larga de la lista de mis problemas. Entonces yo puedo decirme a mí mismo, digo, ok, yo sé que me siento así, pero esa no es la realidad. Ese simplemente es mi sentimiento. La realidad es que hay muchas cosas buenas en mi vida. Dios sigue obrando en mí, ¿verdad? Y eso a mí me ayuda, ¿no? Muchas veces a equilibrarme más. ¿Ok? Terminando, mire, el estrés tiene 2 lados. El estrés, si el estrés es impredecible, es severo, prolongado, eso nos convierte o nos hace vulnerables a los problemas de la vida. Si el estrés es predecible, moderado, controlado, eso nos lleva a la resiliencia, ¿no? Es decir, a la recuperación, al establecimiento, a todo eso. Entonces, es importante que entendamos eso. Hablando de resiliencia, esta es la definición de resiliencia. ¿Alguien quiere leerla? Resistencia, adaptación, elasticidad, etc. Es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes, y que el individuo desconocía hasta el momento. Me gusta la palabra elasticidad. Cuando somos muy rígidos, Pastor. Más difícil. Mande. Pastor, disculpe que interrumpa. Lo que pasa es que yo el viernes tuvimos una clase exactamente de la resiliencia. Entonces dice que resiliencia. Resiliencia quiere decir saber de qué estamos hechos nosotros mismos, confiar que todo va a salir bien, creer que siempre hay una salida y la certeza de que no vamos solos. Esas son algunas de las destrezas que podemos usar para la recuperación, porque sí es el proceso. Hace al rato alguien me estaba haciendo una pregunta en la radio, que por qué hoy en día pasan las cosas que pasan. ¿Por qué, por ejemplo, estaban hablando de un señor que obviamente un familiar suyo sufrió algo feo y decidió perseguirlo con el carro y sacó la pistola, le tiró balazos ahí entre todos los carros por el freeway y decía, bueno, y cada vez se oyen estas cosas, y ¿por qué pasan eso? Bueno, en cierta forma yo diría que es por falta de elasticidad nuestra, es decir, que estamos tan determinados a que la vida tiene que ser como nosotros queremos. Y no me digan, pero el mugroso teléfono que todos traemos en la bolsa, ese empeora eso. Los relojes que hoy traemos, que nos dicen de qué estamos hechos, de cuántos pasos dimos, todo eso simplemente empeora porque todo lo queremos saber y todo lo queremos saber al momento, y eso nos dificulta cada día más a tolerar lo necesario para decir yo puedo recuperarme. Por ejemplo, cuando yo salí de México la primera vez, si mis padres me escribieron una carta, llegaba al mes. Entonces, si yo le contestaba la carta, duraba otro mes en regresar. Y nadie creía que eso era un problema. Pero hoy en día, tú llegas a tu casa y si tu cónyuge o alguien no está allí, en 5 minutos ya quieres saber dónde está, qué pasó. O sea, la mente, ¿no? Queremos estar al tanto constantemente y eso no es bueno para nosotros, ¿no? Entonces,
yo creo que a veces tenemos que luchar con nosotros en aspectos serios. Ok, vamos a usar este tiempo para hacer, vamos a ir a nuestros grupos. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Qué ando, pastor? ¿Cuántas personas quiere por grupo? ¿Cuántos somos? Somos 30, quizás unos 5. 5 por grupo. Ok, dame un momentito. Ajá. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras Carlos arregla eso? ¿Y alrededor de qué es la conversación, pastor? La página ahí está, ¿verdad? La pantalla es introducirnos y brevemente hablar sobre experiencias traumáticas que hemos vivido, luego compartir, abajo dice la experiencia que hemos tenido en ayudar a otras personas en estos eventos. ¿Y cuánto tiempo quieren estos breakout rooms? ¿Qué razón ahorita? Estamos a las 7:35. 7:35. Todavía tiene como 45 minutos. Vamos a decir que son 5 personas, vamos a tomar unos 15 minutos. Ok. Ok. Una pregunta, ¿o ya están listos los grupos? Cuando esté listo usted, pastor. Ok, yo estoy listo. Okay. Abro los cuartos y aquí nos vemos en 15 minutos. Ahora sí estamos de regreso. Ahora sí me escuchan. Vamos, pastor. Amén, amén. Mi micrófono no quería. Okay. Ya nos queda como unos, ¿cuánto tiempo nos queda? Como 20 minutos, pastor, 30 minutos, actually. Ok. A las 8:30 tenemos. Ok. Entonces, no sé si... Ya quedamos traumados del tiempo. Hermano. Estamos traumados de tiempo. No sé si alguien quiera compartir brevemente la experiencia en el grupo. Y cuando digo brevemente, pues es brevemente porque ya ve, el tiempo se acaba muy rápido. Creo que me gustaría compartir, escuchando a a los pastores, vemos que en sí todos han pasado por diferentes clases de trauma. Pero también miramos que cómo Dios los ha sacado adelante y que esos traumas les ha ayudado a ayudar a otras personas como ellos se esperaban. Me gustó mucho la enseñanza suya que habló de Pablo. Verdaderamente él quedó ciego, fue algo bien traumático, pero de esa experiencia él pudo ver el poder de Dios en su vida. Así que fue muy interesante escuchar que son pastores de diferentes iglesias y yo creo por las experiencias que hemos tenido podemos ser misericordiosos y amar al pueblo. Amén. Y a veces también yo conozco pastores que han pasado por eventos traumáticos, pero a veces la fe que tenemos no nos permite tratar nuestros problemas, porque entonces no podemos decirle a nadie que tenemos problemas o que se nos dificulta tratar ciertas cosas. Y he conocido personas y el corazón pues se me sale porque yo no creo eso. Yo creo que
seguimos siendo humanos, no somos invencibles. La vida nos afecta y yo no creo que es falta de fe admitir que a veces la vida se nos hace duro y a veces nos sentimos agobiados, aterrados de problemas, ¿no? Pero conozco personas que, lo dije, que se sienten así y entonces no buscan ayuda, no buscan ni siquiera el compañerismo de otras personas porque tienen tanto miedo que alguien le vaya a decir que no tienen suficiente fe, etcétera, etcétera. Y pues yo personalmente no creo que es eso. Inclusive quiero llegar a este punto porque necesitamos hablar de los recursos y cómo administrar. Cuando se trate y en términos no nomás específicos al trauma, pero en muchos casos necesitamos tener conexiones, es decir, tener relaciones saludables con otras personas, ¿no? Y a veces a veces la gente dice, bueno, sí, yo tengo un buen amigo. Bueno, déjeme decir, no es suficiente tener a una persona. Por ejemplo, vamos a decir que usted tiene una persona que le ofrece apoyo, ¿no? Y es una persona muy buena y de mucha ayuda. Pero ¿qué pasaría si de repente esa persona también cae en una situación donde ahora esa persona necesita a alguien que la cuide, que la apoye? Si primero tú perdiste todo tu apoyo porque nomás tenías a una persona de apoyo. Segundo, no tienes los recursos para apoyar a otros porque tú misma tú mismo te miras agobiado y tienes dificultad en recuperarte. Entonces, es importante tener una variedad de relaciones. No todas tienen que ser iguales. Número dos, yo personalmente no creo que es necesario que todas las personas que estén a nuestro alrededor sepan todos los detalles de nuestra vida. De todos modos pueden ser de apoyo aunque no conozcan todos los detalles de la vida. Si usted quiere contarlos, pues es su historia, ¿no? Usted tiene derecho, pero no espere que la gente le cuente todas sus cosas simplemente porque usted es un apoyo para ellos. Hay que respetar a la gente. Dice, si ellos creen que necesitan o quieren contarnos sus cosas, no las van a contar. El sentido de esperanza, eso tiene que ver con el futuro. Dice, creo que me espera algo mejor. Creo que si lucho voy a conseguir algo, ¿no? Esa expectativa, ¿no? De que si yo me esfuerzo, de que si yo lucho, me esperan mejores cosas. Es una de las cosas más importantes en la vida de una persona. Número tres, yo le pongo adueñarlo, es el concepto de que mis problemas son mis problemas. Si yo le cuento mis problemas a alguien, no dejan de ser mis problemas, ¿no? Yo recuerdo una vez una señora que me dijo que la visité a medianoche porque estaba en una crisis y luego me dice, ay, pastor, dice que siento mucho que ahora se va a ir a su casa, no va a poder dormir, va a estar allí preocupado. Y yo muy conchudamente le dije, no, hermana, no se preocupe. Le dije, yo ahorita me voy a ir a mi casa, me voy a dormir como si no tuviera problemas. Y me dice, wow, ¿y qué? ¿Usted no se interesa por nosotros? Le dije, bueno, por eso vine, porque me interesan, pero sus problemas siguen siendo sus problemas y la solución de sus problemas no soy yo, es Jesucristo. Digo, así es que yo no me voy a llevar sus problemas, no me los voy a convertir en mis hay que entender eso de que ayudar a una persona no es yo hundirme juntamente con ellos. Todos sabemos de que si alguien se está ahogando y tú lo quieres sacar del agua, lo primero tienes que saber es cómo no ahogarte tú. Porque si aquella persona se te echa encima, tú vas a ser el primero que te vas a ahogar y
Entonces no podemos... Los dos se van a ahogar. Los dos. Ya. Entonces no podemos hacer cosas de esas. Digo, yo sé que yo empecé así cuando entré a la pastoral, pero ya con tiempo aprendí, no, déjeme pasar porque quiero llegar a otras cosas, ¿no? Necesitamos entender que como hispanos la mayoría tenemos traumas, y si no hay otro trauma es que tuvimos que salir de nuestros países. La mayoría, algunos venimos por gusto o porque éramos andariegos o lo que haya sido, pero mucha gente está acá por necesidad, ¿no? Porque no hallaban cómo sobrevivir allá. Y eso en sí es un tremendo trauma que la gente trae, ¿no? Y debemos de entender. Hoy en día, por ejemplo, la gente que está en la frontera, particularmente los niños abandonados, y sabemos que hay muchos niños abandonados por sus familias ahí en la frontera, ¿no? Inclusive familias que mandaron a sus hijos con otras personas. Son cosas muy difíciles. Yo no sé qué van a pensar eso o sentir esos niños en el día que ya sean adultos, pero dudo mucho que vayan a tener muchos recuerdos bonitos de eso. Llegar a una cultura que desconoces, todo eso es difícil. Hace rato hablábamos de cómo las personas, aun cuando Dios las rescata de un trasfondo difícil, a veces andan diciendo, yo no merezco eso, yo no sirvo para eso. Sí, el autoestima, no han podido aceptar que Dios los creó y que la decisión de que si somos o no dignos es de Dios, no es mía, ¿no? Porque en mí, pues no, claro que no. Ahora, para cambiar de mente, ¿cuántos animales miran en esta foto? 1, 2, 1. Uy, 1, 2, 3. Un chango. Yo veo 4. 1, 2, 3. 4, 5. 14. Yo veo como unos 15. Hay muchos. Hay muchos. Aquí, ¿cuántas caras de personas? Mira aquí. 2, 3, 4, 5. 6. Son 6. 8. 7. Yo 10. 8. 9. 10. 10. Muy bien, hermana Yaina. Digo esto nomás para que entendamos que para mirar lo que realmente está, la observación es tan importante. Aprender a observar las cosas. Si no estoy mal, hay como 11 ahí, ¿no? ¿Alguien mira los caballos en esta? ¿Cuántos caballos mira? 2, 3, 4, 5, 6. 5 metros. 6. 4. 2, 3, 4. Un caballito. Son caballitos ya. Pero es interesante que la habilidad de observar, por ejemplo, cuando yo me quebré la pierna y fui a rehabilitación física, el Señor me enseñó algo y me dijo así, dice, mira, si tú tienes una escala de 0 a 100 de dolor, la mayoría de las personas no sienten ninguna incomodidad hasta que llegas como a 50. Y entonces en ese nivel, si te sientes incómodo, dices, al rato se va. Dice, la mayoría de la gente hasta que estás como 80 o 90% en la escala, ¿no? Y a mí me hizo pensar que muchos de nosotros vivimos así con nuestros sentimientos. Vivimos a la desaprevenida y entonces de repente algo sucede
y entonces no hayamos qué hacer con nuestros sentimientos, cómo administrarlos, porque no observamos lo que estaba pasando en nosotros cuando la escala estaba más baja. Y es importante, muy importante, pensar en esas cosas porque nos ayudan, ¿no? Yo sé que aquí entre los que estamos, ninguno de nosotros nos enojamos, pero cuando trabajaba en la juvenil, decían los jóvenes, no, dice, mi enojo es de 0 a 100 en menos de un segundo. Y yo siempre decía, no es cierto. Es que lo que pasa es que tú no sabes que te estás irritando cuando está acá abajito. Tú nomás sabes cuando ya estás de 80 hasta 100. Ahí eso es lo que tú eres lo único que sientes y lo único que sabes, ¿no? Pero es algo importante. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Uno de los pasajes clásicos es Gálatas 6, 1 al 5, ¿no? Y tiene varias pautas. Una de ellas dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún, y yo le puse trauma, no dice así la original, yo le cambié. Dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino sano, con ternura y humildad. Ahora, es importante que nosotros que estamos ayudando a otros, no tengamos la imagen de que nosotros no tenemos problemas. Es difícil ayudarle a otra persona si yo creo que yo nunca he luchado con esas cosas. Una de las cosas que más le ayuda a la persona es saber que entendemos lo que se vive en sus zapatos. Que nosotros también hemos sufrido, que nosotros también somos humanos. Y entonces no nos presentamos como aquel que todo lo sabe, que toda la respuesta tiene, sino nos presentamos como seres humanos que caminamos juntos en la trayectoria. En este caso, quizás yo no sea el que tenga el problema mayor en este momento, pero quizás mañana me toque a mí buscar la ayuda de alguien porque no sé cómo tratar una situación en mi propia vida, ¿no? Entonces, para mí es importante presentarnos de esta manera, ¿verdad? Ayudar, pero ser humildes y no presentarnos como alguien que todo lo resuelve, y sobre todo no presentarnos como alguien que vamos a decir que todo se arregla con una oración y ya. Si todo se arreglara con una oración, Dios no nos estuviera diciendo estas cosas, ¿no? Dios bien sabe que la vida no es tan sencilla como eso. Entonces, es importante que que nos presentemos como tal. Al fin y al cabo, por ejemplo, yo soy una más de los 7 billones de personas en el mundo. Si me pregunto, ¿qué hay de especial en mí comparado a los otros 7 billones? Nada. No hay nada de especial. Por la gracia de Dios, ahorita estoy bien, pero yo también he pasado por dificultades, he pasado por momentos donde no he sabido cómo salir de ellas. Digo, entonces, ese es el caminar de cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos recordar eso, ¿no? En particular, por ejemplo, necesitamos recordar que si a mí me corresponde en este caso ser el cuidador o el acompañante de aquellos que pasan por traumas, yo necesito entender que hay traumas complejos. Y a menos que tengamos el entrenamiento necesario para ayudarle a esa persona, debiéramos de referirlos más adelante. Por ejemplo, a veces, y yo personalmente creo que a veces uno de los roles que tenemos es hacerle preguntas a la gente para ayudarlos a pensar, pero en el caso de trauma, hacerle muchas preguntas
simplemente los vuelve a retraumatizar, porque si no sabemos cómo cerrar el capítulo, abrimos el capítulo, pero luego cuando se van peores porque los dejamos en malas condiciones. Entonces es muy importante, ¿verdad? No ser así, ¿verdad? Me dicen, hey, levántate, componte ya. No llores. A muchos de nosotros, nuestros padres nos dijeron, no. No es presentarnos como expertos, evitemos presentarnos, no tratemos de tratar los traumas si no estamos entrenados. Cuando estamos trabajando con una persona, a veces complicamos las cosas porque le empezamos a hacer preguntas y luego sacan otros problemas y otros problemas y al rato está tan compleja aquella conversación que ya no hayamos que hacerlo. Entonces tenemos que tener cuidado que si una persona viene a pedirnos ayuda con una cosa, pues tratemos de ayudarlo con eso, ¿no? Sin necesidad que nos estén contando otras cosas. Entonces viene la persona toda agobiada, cabizbaja, y usted, pues, ¿qué le da? La bienvenida, ¿no? Y usted de una vez le presta, ¿qué? Su oído, ¿no? Yo no sé si usted sabía que usted tiene 2 oídos y una boca, ¿verdad? ¿Sabía eso? Yes, man. Ya, ¿o no sabía? Sí. Pregúntese por qué Dios le dio 2 oídos y una boca. Para oír más y hablar menos. Ya, para algunos es bien fácil eso, para otros más desafiante, y yo soy de esos más desafiantes. Entonces, ¿qué nos corresponde, verdad? Como dice la palabra, Jesús dijo que Él iba a mandar un consolador, un paracletos, ¿verdad? Para que caminara a nuestro lado. Y ahora nos corresponde a nosotros caminar al lado, ¿no? En 1 Juan 2:1, como dice, hijitos, yo les escribo esto para que no pequen, pero si pecaran, tenemos ¿qué? Abogado. Abogado. Esa es la misma palabra que en el Evangelio de Juan se traduce por consolador, ¿no? Es exactamente la misma palabra. Entonces, ¿qué hace un abogado? Un abogado está del lado del necesitado, ¿no? Y lo defiende, ¿no? Un consolador es aquel que anda, y el Espíritu Santo fue enviado para que caminara a nuestro lado. Cuando nosotros ministramos consolación y somos ese ministerio de acompañamiento, es andar al lado del dolido. No es necesario tener la respuesta para todas las necesidades. Honestamente, a veces solo Dios las tiene, pero eso no nos detiene de caminar al lado de los necesitados, ¿no? Entonces, ese es el desafío más grande que tenemos, es de aprender a caminar al lado de los necesitados. Y yo creo que a veces es lo mejor que podemos hacer. En ese proceso, al proceso de aprender a escuchar es súper, súper importante. Ahora, hoy en día, por ejemplo, hace unos días se hablaba con una persona que piensa que la iglesia en el fondo no se interesa, ¿no? Porque decía él, tiene unas luchas con ciertas cosas, y decía yo, toda la gente, si tú le preguntas cómo está, ¿qué dicen? ¿Cómo decimos en la iglesia? Bien bendecidos. Bien bendecidos y en victoria. Aunque puras mentiras, honestamente, ¿no? A veces que son puras mentiras, ¿no? No estamos ni bien, ni estamos bendecidos, ni estamos en victoria. Pero eso es lo que decimos. Entonces la persona en necesidad, ¿usted cree que usted le va a pedir un consejo? No le va a pedir un consejo. Al contrario, va a decir, híjole, todos los cristianos están bien, en victoria, bendición. Yo no me siento así. ¿Qué está mal conmigo, no? Y mucha gente se va a ir de la iglesia, mucha gente se va a adaptar a estar ahí como ciudadanos de segunda clase. Nunca van a abrir su corazón
Entonces, por ejemplo, cuando yo digo aparte de tu tiempo, yo a veces, yo he hecho esto, me dicen las personas, ¿cómo está, pastor? Y le digo yo, ¿cuánto tiempo tiene? Y entonces dice, ay, mire, ahorita estoy muy ocupado. Oh, entonces estoy bien. Gracias a Dios. Pastor, mande. Yo les digo, ¿quieres oír la verdad o una mentira? Ya. A veces es importante, ¿no? ¿Alguna vez ha pensado por qué Jesús tuvo que preguntarle 3 veces a Pedro, ¿me amas? Inténtelo. La próxima vez que usted le pregunte a una persona, ¿cómo está? Va a decir, bien. Entonces vuélvale a preguntar, no, de veras, ¿cómo estás? Va a decir, bueno, menos. No, de veras, ¿cómo está? Le digo, hágalo y verá que las respuestas, cada vez que usted le pregunta, la respuesta cambia. Porque en nuestra mente creemos que la gente nomás lo hace porque es lo ético, lo apropiado. Pero si usted le comunica a la gente que no, y usted realmente se interesa, ¿verdad? Entonces va, pero hay que tomarnos tiempo. Una cosa que podemos hacer con las personas que realmente están pasando por traumas es, o no nomás traumas, pero vamos a decir que están deprimidos, están pasando por cosas difíciles, es suplir necesidades concretas. Es decir, yo puedo ir a limpiarle la casa, yo puedo ir a cortarle el pasto, puedo llevarle a comer, ¿me entiende? Cosas concretas que son de ayuda. Okay. Por último, nomás quiero dejarles esto para todos los que viven en el condado de Fresno. Ustedes pueden buscar por Google, ¿verdad? Un documento que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es un manual que hay en el condado de Fresno donde hay una lista de todos los recursos en el condado. Entonces, si usted, dependiendo, hay muchos recursos y yo no sé si así como está escrito va a salir, pero esto es algo que ustedes pueden buscar. Ahorita les doy, cuando cierre esto, les doy el documento porque yo lo tengo. Vamos a tomarnos un tiempecito para hablar. Entonces, déjenme buscar brevemente el documento para darles el nombre del documento donde van a encontrar esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Dice, no, ya. Pastor, ya lo puse ahí, con también en enlace. Oh, ya lo puso ahí. Ok, gracias. Ajá. Porque ese manual ayuda mucho en saber los recursos que hay. Porque muchas veces uno dice, bueno, y si no sé qué hacer en este caso, ¿dónde tengo recursos? Y ahí hay muchos, es un manual de como 100 y feria o 200 páginas, ¿no? Tiene muchos recursos ahí. ¿Alguna pregunta o comentario? Un comentario, querido Pastor Juan. Ajá. Excelentísima exposición. Aprende uno bastante lo que ya experimentó uno. Y esto nos ayuda más a extendernos para ministrar a la gente en la cual el Señor nos puso. Son recursos muy buenos y estoy satisfecho, contento con la exposición. Me conecté como 2 minutos más tarde, pero de todos modos fue
una super clase, una super enseñanza. Gracias. Ahí después me invitas a un desayuno y nos olvidamos tarde. A todos, por favor. Eso es lo de menos. Es lo de menos. No. Alguien más. Pastor, te invité y no viniste al desayuno. No hablemos de cosas tristes, ¿no? ¿Te traumó? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Para contestarle la pregunta, hermana Jenny, en el chat, sí que el pastor es terapista, ¿verdad? Marriage Family Therapist. Sí, ajá. Con razón. ¿Dónde contactarlo con él? Sí, ese es mi título, ¿no? Consejero familiar, ¿no? Aunque la experiencia, o sea, en toda la vida que trabajé con el condado, como en la cárcel, pues no había muchas parejas, pues trabajaba con y en la clínica muchas veces también. Entonces trabajo con individuos y también con parejas. ¿Alguien quiere hablar de por ahí? Miro una mano que se mueve. Sí, pastor, solamente una pregunta. En caso de alguna necesidad que uno tenga sobre alguien, ¿a dónde puede uno contactarlo a usted o encontrarlo? Ok, ya. La verdad, si le llama al centro de certificado, de ahí, o también, pues mi número es 559-355-3998. Y si me quiere contactar está bien, pero no quiero que lo ande regalando el número. Porque después le llegan las llamadas y le digo, no las voy a contestar, va a quedar mal. Sí. Ok. Es 355-3998. Ok. Ajá. Sí, nada más para agregar un poquito más, pastor y amigo. 355. Yo quiero compartir esto que yo siempre he hablado he predicado en contra de la depresión, del estrés. Siempre, nunca he aceptado, pero es un decir entre comillas, porque hace aproximadamente ya unos 12 años fui a predicar a una iglesia en Santana y el pastor es un hombre muy preparado. Prediqué en contra del estrés y la depresión. Y cuando terminé mi sesión, me habló y me llevó a su oficina. Y él me dijo, dice, pastor, dice, te entiendo lo que quieres decir. Dice, pero quiero decirte que todo mundo, todo ser humano pasa por estrés y depresión. Y ya me explicó, me dio una pequeña cátedra ahí y desde entonces he tenido mucho cuidado sobre esto. Pero es que antes, digamos, nosotros ya somos ya más grandecitos, no tanto, pero de todos modos ya pasamos los 40. Entonces, ¿Mande? Acuérdense que antes no se usaba mucho la palabra estrés ni depresión, sino más bien era tristeza, era preocupación y todas esas cosas. Pero yo les quiero decir a ustedes, todos los que nos están escuchando, que por primera vez pasé por depresión el año pasado. Lo principal fueron problemas económicos y después de ahí, en el ministerio, en la iglesia, se juntó todo y nosotros los hombres casi, se nos hace muy difícil hablar de eso, más como pastores. Bueno, mi esposa me recomendaba desde hace mucho que hablara con un pastor amigo, algún conocido, y hice caso al consejo de mi esposa y no le hablé a uno, sino le hablé como 5 pastores. Me pude desahogar, me escucharon y rápido, gracias a Dios, terminé como en 3 meses de salir de esa depresión. Y uno de ellos fuiste tú, querido hermano Juan, por eso te aprecio mucho. Amén. Gracias. Bendición. Ahí tenemos al profeta Elías, hermanos, hasta cargadísimo. A Jonás también, por ahí también.
O sea, la Biblia también nos muestra todos esos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta la palabra de Dios, porque ahí nos enseña lo bueno, lo malo y cómo afrontar todos esos acontecimientos. Dice, lo bueno, lo malo y lo feo. No, eso no entre mí. Hermanos, me gustaría compartir con todos ustedes. Veo que les doy gracias a cada uno de ustedes por su participación, pero a mí me gustaría hacerles una pregunta en general. Si para ustedes significa algo el efecto dominó, o si pueden alguien decir de algo acerca de las cicatrices. Nada más como un resumito de todo lo que vimos. Si alguien se puede identificar con esas dos frases, cicatrices o efecto dominó. ¿Alguien lo pudiera entender? Yo sí. Soy la hermana Yesenia y creo que sí, sí entiendo las frases que dijo. Me relaciono con ello. Bendito Dios. En lo personal, mis hermanos, para mí las cicatrices, su servidora tiene muchas cirugías, pero las cicatrices de mi cuerpo son visibles, pero hay cicatrices que no pueden ser visibles, pero si nosotros escudriñamos nuestra persona, podemos darnos cuenta de que pasamos en determinado momento por ciertos traumas que a veces nos negamos, como vimos en el principio, la negación. Decimos, no, nosotros nunca crecimos bien, nosotros no tuvimos problemas, nosotros nos aislamos, pero el verte una cicatriz es recordarte de todo lo vivido y lo aprendido, y de saber que el Señor es nuestra fortaleza, que si buscamos del Señor, pero si no tiene la persona, porque también ahí hay la negación de la persona que no quiere reconocer al Señor, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces tanta sabiduría, haga de cuenta que quedamos en la teoría, pero no en la práctica. Tenemos que tener amor, compasión y misericordia. Entonces, en el efecto dominó, yo les compartí a mi grupo de que es bonito reconocer el problema y atacarlo, porque en lo personal yo he visto familias que han crecido en un seno familiar con violencia, con alcoholismo. Entonces esto conlleva, cae una ficha y va y cayendo otra y no quiere uno reconocer. Entonces la negación es un punto muy importante para nosotros como grupo, de tener cuidado, de saber buscar de manera personal el recurso para ayudarnos nosotros, porque ¿cómo vamos a poder ayudar nosotros a alguien más si nosotros estamos negados a reconocer que nosotros necesitamos esa ayuda, que era lo que nos compartía nuestro pastor Juan Guo? Amén. Gracias. Amén. Y es buena la imagen, la diferencia entre la cicatriz y la herida abierta es cuando tenemos cicatrices es porque hemos sanado, ¿no? Cuando tenemos la herida abierta, y esa es la gran diferencia, que hay personas que viven todavía, quizá lo que le ocurrió fue hace muchos años, pero la herida siempre sigue abierta, ¿no? Nunca ha cicatrizado, ¿no? Entonces es importante a veces entender, ¿verdad?, que a veces la gente no tiene los recursos. Yo oigo a veces personas que vienen ahí de ranchos muy pequeños en México, donde por más que creamos que esos ranchos son muy inocentes, a veces también endiablados, ¿no? Las cosas que se hacen ahí lo dejan uno pasmado, ¿no? Entonces la gente viene traumada, ¿no? Y hay gente en las iglesias, yo les aseguro que en cada una de nuestras iglesias hay gente que ha pasado por traumas
bien fuertes y eso pues nos desafía a ser pacientes con las personas, buscarlas, por ejemplo, y pasar tiempo porque para que se den a conocer y nosotros también, como ya les hemos dicho, nosotros nos damos a conocer. Ok, Carlos, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención, aunque algunos de los miré que como que se estaban durmiendo. No sé qué. No, estamos con ganas de participar. Nos faltan 2 horas más. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Juan. ¿Le puedo pedir, antes que se vaya, Pastor Juan, ¿puedo orar por nuestro grupo? ¿Cómo no? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos porque todos venimos y traemos un pasado y traemos cosas en nuestro pasado que quisiéramos no traer. Pero por tu gracia, tú has sido fiel y sigues siendo fiel. Algunos nos has sanado de cosas que traemos del pasado, Señor. Algunos todavía están luchando con las cosas que traen de su pasado, Señor, ya sea por vergüenza o lo que haya sido. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que a todos nos animes a desechar la vergüenza y quitarle el poder a Satanás de que nos esté deteniendo de avanzar, de crecer, de ser saludables, porque tú quieres que estemos bien, Señor. Y nuestra reputación o lo que la gente pueda pensar de nosotros no es suficiente importante para no ser sanos. Es mejor ser sanos, Señor. Sí, Señor. Pero solamente tu gracia nos puede dar esa fuerza y ese abrazo que necesitamos para arriesgarnos a abrir nuestro corazón, Señor. Reconocemos 100% que tú fuiste el que nos creaste a tu imagen y que nos amas profundamente y que tu gracia es gratuita, Señor. Pero seguimos siendo de una generación de gente rota, marchitada, Señor, y estaremos luchando con cosas mientras estemos en este mundo, Señor. Por eso nos da tanta alegría saber que un día estaremos en la gloria contigo y allá no habrá más de estas cosas. Pero por ahora, Señor, nos corresponde, Señor, caminar en tu gracia, nos corresponde caminar al lado del dolido, del quebrantado, Señor, y ser una fuente de apoyo y de salud para otros también, Señor. Y como ya se ha dicho, Señor, que nosotros seamos los primeros que estemos dispuestos a buscar ayuda cuando la necesitemos, Señor, porque eso es también ejemplo. Muchas gracias. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y úsalos para gloria de tu nombre. Yo sé que están aquí porque quieren servirte y a ti sea la gloria y la honra porque tú has puesto el querer y sé que vas a poner en ellos el hacer. En Cristo Jesús. Amén. 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 Dios me lo bendiga. Buenas noches. Pastor. Gracias, Pastor. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, hermano. Gracias.